casas. Estamos muy contentos porque tenemos una oportunidad nueva de escuchar la palabra de Dios, de poder tener una experiencia personal, una experiencia íntima, una experiencia que cambia la vida totalmente. Yo creo que algo que hemos podido ver durante todos estos meses, ¿verdad?, de pandemia que hemos vivido, es que realmente los cristianos que han sido afirmados realmente por el Espíritu de Dios tienen una fortaleza distinta para afrontar las adversidades, tienen un sentido de vida distinto, entienden que sus bienes, entienden que lo material, entienden que incluso las personas que amamos acá en la tierra pasan a un segundo plano cuando tenemos esa experiencia de vida con Jesús. Por eso Jesús nos decía, ¿verdad?, de cierto os digo que el que no deja o me ama más a mí que a su papá, que a su mamá, que a su esposa, que a sus hijos, que todo lo que es, no puede ser mi discípulo. Y yo creo que los verdaderos discípulos durante todos estos meses realmente hemos podido ver esa fortaleza que solo viene de Dios, que solo el Espíritu de Dios puede impregnar en nuestras vidas. Y por eso es que cada domingo nos alegramos, porque cada domingo es como esa experiencia nueva que tenemos con Él, que nos permite afrontar el día a día con mayor fortaleza, con mayor seguridad y con mayor confianza de que aunque las cosas estén difíciles, Dios sigue siendo Dios. Nada quita a Dios de su trono, nada ni nadie, ningún virus, ninguna guerra, ningún hombre, ninguna mujer con fuerza militar, política, económica va a desplazar a Dios de su trono. Y eso es lo que celebramos cada domingo. Y hoy, en esta mañana, yo quisiera compartir un tema que Dios puso en mi corazón que le titulara Cuando el cetro se inclina. Y vamos a hablar acerca de el reino de Dios, y vamos a hablar acerca de la importancia que tiene cuando el cetro se inclina a favor de nosotros. Y para desarrollar ese tema, creo que tenemos que poner la base, el fundamento de que la Biblia, de que todo lo que nosotros leemos se trata de un rey, se trata de un reino y se trata de una familia real que somos nosotros. Cuando empezamos a poner un fundamento para desarrollar este tema, tenemos que entender que la Biblia nos enseña acerca de colonización. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, que iba a la escuela y empezaba a escuchar ese tema, ¿verdad?, ese concepto, colonización. Y colonización tiene que ver cuando un país tiene una influencia sobre otro territorio y empieza a darle a ese nuevo territorio todos sus atributos, todas sus características, empieza a darle todo su sistema de valores. Una colonización tiene que ver cuando un reino se expande y empieza a tener influencia sobre otro territorio. Para poner un ejemplo en lo natural, por ejemplo, nosotros podemos decir que España extendió, el reino de España extendió su influencia, y tenemos el Caribe, tenemos Centroamérica, tenemos Suramérica. El reino de Francia extendió su influencia, y a causa de esta extensión tenemos a Martinica, tenemos a Haití, tenemos a Guadalupe. El reino de Portugal extendió su influencia y tenemos a Brasil. El reino de Gran Bretaña extendió su influencia y tenemos el Caribe, tenemos Suramérica, tenemos a las Bahamas, tenemos a Jamaica, tenemos Trinidad, tenemos Guyana. Todos estos países son producto de una extensión, de un reino, de una colonización, de un sistema de valores, de un sistema de principios, de leyes que se transfirieron de un lugar a otro. Y cuando yo digo que nosotros somos producto de una colonización, es porque el reino de Dios se expandió y entonces tenemos la tierra. Y en la tierra el reino de Dios se expande y entonces nosotros tenemos el sistema de valores del reino de Dios, tenemos las leyes del reino de Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas sin las leyes del reino de Dios? Sería un caos. Un gran predicador ponía un ejemplo, que una vez tenía que viajar a un país y estaba haciendo fila en el aeropuerto, y mientras estaba en la ventana empezó a ver los aviones, y él empezó a pensar cómo un aparato, como un avión, con todo lo que pesa, más todo el equipaje de las personas, más el peso de la cantidad de personas que van en el avión, ¿cómo puede volar como una pluma? ¿Cómo puede hacer para que se eleve con todo el peso que tiene?
Eso humanamente para nosotros podría ser difícil de entender, pero hay una ley que Dios creó y es la ley de la gravedad. Por lo tanto, todo lo que ocurre responde a una ley que Dios impartió, una ley que Dios impuso, y que esas leyes del reino se han venido a transferir a nosotros, a la tierra. Este mismo pastor decía que una vez iba viajando en un avión y él tenía su avión privado, y dice que una vez se puso a hablar con los pilotos, y los pilotos le dijeron: nosotros no volamos el avión. Entonces él se sorprendió y dice: ¿cómo que ustedes no vuelan el avión? Ustedes son los pilotos. No, nosotros no hacemos el avión volar. Y entonces él decía: bueno, explíqueme, porque ya ahora me asustan. Si ustedes no vuelan el avión, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo único que hacemos es conducir el avión. El avión vuela solo. Y entonces él le dice: ¿cómo que vuela solo? Y el piloto lo dice: hay una ley que se llama la ley de la aerodinámica, que dice que cuando un aparato alcanza cierta velocidad, automáticamente empieza a elevarse, rompiendo la ley de la gravedad, que es una presión hacia abajo. ¿Cómo ocurre esto?, pregunta el pastor. Y le dice el piloto: bueno, cuando el avión va en la pista a una gran velocidad y alcanza los 250 kilómetros por hora, si el avión en ese momento no despega, explota, solo por la velocidad que lleva. Entonces el avión alcanza los 250 kilómetros por hora y entonces la ley de la gravedad pasa a un segundo plano y entra la ley de la aerodinámica, y entonces el avión empieza a subir automáticamente. Eso no lo hacemos nosotros, dice el piloto. Eso lo hacen las leyes del universo. ¿Quién puso esas leyes? Dios. El mundo está regido por leyes, porque nosotros somos producto de una colonización de un reino que se basa en leyes. Y esta introducción la hago y es interesante porque este mismo predicador, haciendo énfasis en esto, él dice: yo podría pararme en el techo de mi iglesia y empezar a hablar en lenguas y empezar ahí a orar y empezar a clamar y con mi Biblia en la mano, y si yo me tiro al piso me voy a morir, porque por más que yo haga algo no puedo violentar una ley que Dios puso. Dios puso la ley de la gravedad. Si yo me tiro de arriba hacia abajo me voy a golpear. No hay nada que nosotros podamos hacer que vaya en contra de una ley de Dios y tenga resultado. Él decía: yo me puedo parar en el techo e intentar volar, no lo voy a lograr, porque hay una ley de Dios que dice que eso no es así. Y esto que les estoy comentando, esta pequeña introducción con este ejemplo, es para llevarlos al tema que yo quiero hablar. Dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos: les voy a dar llaves del reino. No les dio una llave, les dijo: les voy a dar llaves. Y una de esas llaves es autoridad. El pastor Frank nos ha venido hablando de una autoridad delegada, y hoy yo quiero hacer énfasis en la autoridad, pero cómo nosotros debemos estar sometidos a una autoridad, ya sea la autoridad de Dios o una autoridad impuesta por Dios. Y este es un tema que no es como que muy agradable, porque hablar de autoridad es hablar de obediencia, y algo que no nos gusta a nosotros es la palabra obediencia. Nosotros estamos regidos bajo un sistema democrático. Nosotros vivimos en una democracia. Esto lo que significa es que nosotros no estamos sometidos a un presidente, sino que cooperamos con un presidente, cooperamos con un sistema político. Incluso yo puedo con mi voto ir y votar por un partido político. Yo coopero. Pero en un reino yo no coopero. En un reino yo obedezco. No tengo opción de cooperar. Yo no puedo elegir si hoy sigo apoyando, porque por ejemplo, no sé si a alguno le ha pasado,
o nos ha pasado, que decimos después de 3, 4 años, yo me arrepiento de haber votado por ese presidente. Yo no tuve que haber votado por ese. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la opción de seguir cooperando con ese partido, con ese candidato o no. Y no hay ninguna ley que nos lo impida. Pero en el reino yo no tengo opción de cooperar, yo solamente puedo obedecer. Y si no obedezco, estoy fuera del reino. Entonces hay 3 cosas que yo encuentro en un reino. Número 1, un rey tiene corona. Esto representa poder, ¿verdad? Cuando uno ve a un rey en posición de mando, tiene una corona que representa poder. Un reino, o el rey que está en poder en un reino, tiene incienso. El incienso representa influencia. Entonces, un rey tiene poder por medio de la corona. Un rey tiene influencia por medio del incienso. Pero el punto en el que yo me quiero detener es que el rey tiene un cetro. Y como les decía antes, Jesús dijo a sus discípulos: les doy las llaves. Una de esas llaves es autoridad. El cetro representa autoridad. Usted puede estar frente a un rey, y si el rey tiene su corona puesta, a usted no le afecta en nada. Usted no obtiene nada del rey. Es como que si en este momento Jafé tuviera una corona puesta, yo estoy frente a él, es el rey, él tiene poder, pero yo no estoy recibiendo nada. Él es el que tiene el poder. Y si yo me acerco a Jafé y es el rey y tiene incienso, eso significa que tiene influencia. Es un reino que tiene impacto en otros reinos, en otros lugares. Yo puedo estar frente a él con el incienso y eso no tiene ninguna repercusión en mí. Pero cuando el rey tiene un cetro y el cetro es inclinado sobre mi vida está resuelta. Cuando el rey toma el cetro y lo inclina sobre mi cabeza, todo lo referente a mi vida está resuelto. Ya no tengo que preocuparme absolutamente de nada más, porque el cetro representa autoridad. Entonces, la clave para vivir en un reino es entender estos símbolos. Es entender que cuando el rey inclina su cetro, me está confiriendo autoridad. Ustedes recuerdan, dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 29: yo les confiero un reino, así como mi Padre me lo confirió a mí. Es interesante, Jesús está diciendo: yo inclino mi cetro sobre ustedes y les confiero un reino. Y hay 3 principios. Voy a ir poniendo esto como una base para llevarlo al mensaje que yo quiero compartir esta mañana. Hay 3 fundamentos de la autoridad, 3 cosas que usted y yo debemos de tener muy presentes mientras estemos conviviendo en este reino. Número 1, el lugar más importante en el que usted debe estar en la vida es bajo autoridad. La mayor parte de los creyentes buscan poder, no sumisión. Cuando yo en mi vida lo que estoy buscando es poder, estoy desafiando la autoridad. Yo como creyente lo primero que debo buscar es sumisión. ¿Cuál es la autoridad puesta por Dios en este lugar para someterme a esa autoridad y empezar a estar en orden, cumpliendo las leyes del reino, leyes establecidas, que por más que yo esté en el techo y me tire, como decía el pastor, no voy a quebrar la ley de la gravedad? Así son todas las leyes de Dios. Por más que yo quiera hacer cosas, nunca las voy a poder romper. Y si las rompo, la misma ley tiene implícita su consecuencia. Si yo me tiro, me voy a caer. Si yo rompo, violo una ley del reino, ni siquiera Jesús tiene que decirme cuál es la consecuencia, la misma ley me lo dice. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida es estar bajo autoridad. 2, el secreto del éxito es encontrar su autoridad y mantenerse bajo ella. Les voy a poner un ejemplo, y recuerdo que hace algunos años lo había compartido. Si yo
tengo en mi mano semillas de un árbol, yo tengo semillas, pero estas semillas, si yo aplico otra ley, que es la ley del agua, estas semillas van a empezar a tener vida. Y si estas semillas las pongo en la tierra, se aplica otra ley. El agua y la tierra van a hacer germinar esas semillas. No sé si usted alguna vez, por ejemplo, manejando hacia Guanacaste o algún lugar largo, usted ve ese montón de árboles. ¿Quién sembró todo eso? Algún día esas semillitas estuvieron en una mano y entraron en acción una serie de leyes: el agua, la tierra, el sol, y esas semillas germinaron. Entonces tengo una semilla. Esa semilla es un árbol. Ese árbol tiene frutos. Esos frutos tienen semillas. Esas semillas se vuelven a sembrar, y esas semillas dan árboles, y esos árboles dan frutos, y esos frutos tienen semillas, y esas semillas se vuelven a sembrar y dan árboles, y esos árboles dan frutos, y esos frutos dan semillas. Entonces yo en mi mano no tengo una semilla, en mi mano yo tengo un bosque. Yo puedo entender esto porque hay leyes que avalan el éxito. Las semillas no oran para tener éxito. Nadie ora por las semillas para tener éxito. Las semillas tienen éxito porque aplican leyes que Dios estableció y germinan y crecen. Por eso es que el éxito es encontrar la autoridad y someterse abajo de ella, porque en esa autoridad Dios va a proveer todos los recursos necesarios para que yo pueda germinar, para que yo pueda crecer y para que pueda dar fruto. Número 3, todo lo que Dios creó se somete a algo para que funcione. Hay una frase que el pastor Fran siempre comparte con nosotros, y es que en el reino no hay llaneros solitarios. Nadie anda por ahí solo en el reino. Siempre hay un orden. Todo lo que Dios creó se somete a algo para que funcione. Le voy a poner un ejemplo. Dios diseña los peces, pero se tienen que someter al agua, si no se mueren. Dios viene y crea, le puedo poner el ejemplo de las mismas semillas. Si no se someten a una serie de leyes, mueren y las semillas no dan fruto. Si yo agarro esas semillas y las meto en un frasco de vidrio y las dejo ahí aisladas, las semillas no van a dar fruto ahí, porque le estoy impidiendo crecer. Entonces, número 3, todo lo que Dios creó se somete a algo para que funcione. Ahora bien, entrando ya de lleno, el pastor Fran ha venido hablando acerca de que nosotros somos embajadores y que nuestra casa es una embajada. Ahora en la mañana, mientras nos alistábamos para venir, estaba pasando al frente una procesión, ¿verdad?, celebrando algunas cosas que nosotros no compartimos, y mientras yo estaba sentado en la sala estaba pensando en que a esta embajada ningún demonio podía entrar, aunque porque decía el que iba en el carro: abran sus puertas, abran sus ventanas. Nadie puede entrar, como el pastor Fran nos ha enseñado. Pero cuando el pastor el domingo anterior o tras anterior, no recuerdo, empezó a hablar de la embajada, de ser embajador, creo que fue el sábado, hoy hace 15 días que empezó a utilizar el concepto embajador. Dios puso eso en mi corazón y empecé a cuestionarme: ¿cómo un embajador llega a ser embajador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede para que un embajador sea un embajador? Nosotros sabemos la palabra donde 2 Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y empecé a estudiar algunos cargos políticos y me llama la atención porque la Biblia dice que somos embajadores, no dice que somos diputados, no dice que somos senadores, no dice que somos de un parlamento, no dice que somos parte de un partido político, dice que somos embajadores. Entonces me llamó la atención: ¿por qué embajadores? ¿Qué hace diferente un embajador de un presidente? ¿Qué hace diferente a un embajador de un diputado? Y la respuesta es sencilla: el cargo más alto
que hay en un reino o en un país es el embajador, aún por encima del presidente. Le voy a decir por qué. Porque el presidente lo elige la gente, a los diputados lo elige la gente, pero el embajador no es de elección popular. Para que un embajador sea embajador, alguien en autoridad le tiene que conferir ese puesto. Entonces, cuando un cetro se inclina sobre la vida de un hombre o una mujer que va a ser embajador o embajadora, este hombre o esta mujer deja de ser alguien que representa un partido político y se convierte en un país. Ejemplo, si yo le digo a usted nombres de presidentes, todos podríamos asociar, es de tal partido. Pero si yo le digo el embajador de Estados Unidos, no representa un partido político, no representa una agenda política, representa un país, representa un reino. Por eso es que el embajador es el cargo más alto que puede haber en un país o en un reino, porque es el único que representa a un país. Y otra cosa que me llama la atención es que la figura del embajador llega a ser embajador cuando llega a esa figura que tiene de autoridad. Y entonces el acto es, se acerca el hombre o la mujer, pone una mano sobre la Biblia, pone su otra mano sobre la constitución política de su país, y inmediatamente lo que la cabeza del Estado le dice es: te doy a conferir la nación. Recuerda que Jesús entonces estaba con sus discípulos en Lucas 22-29 y les dijo: yo os confiero un reino. El cetro del reino de los cielos se inclinó hacia nosotros, por eso es que somos embajadores. Como en lo paralelo o en lo natural, un hombre o una mujer llega a una embajada y entonces el puesto, la cabeza del Estado le dice: te confiero la nación. De la misma manera Jesús hizo con nosotros. Jesús dijo: el reino que mi Padre me dio, yo os confiero a ustedes. Y eso implica que nos dio autoridad, porque la autoridad está en el cetro. Algo que me llama la atención es que el embajador no tiene salario. El presidente tiene un salario, los diputados tienen un salario, el embajador no tiene salario. El embajador, cuando se le confiere ser un reino o representar un reino de un país, todos los recursos de ese reino pasan a ser del embajador. Por lo tanto, al embajador le pagan la casa, le pagan el carro, le pagan la escuela de los hijos, le pagan la luz, le pagan el agua, le pagan la comida, le dan el carro que quiera, le dan la casa que quiera, donde quiera. Y además de eso, si tiene alguna necesidad, solamente se la satisfacen y listo. Un embajador no gana 1 millón de colones, 2 millones de colones. Un embajador no tiene salario. Un embajador es el reino, es el representante en la expresión máxima. Incluso si un embajador llama a su país a pedir recursos, el embajador es despedido, porque pedir recursos está poniendo en evidencia que su país no fue capaz de saciar todas sus necesidades antes de que las pidiera. La humillación más grande que recibe un Estado es cuando su embajador le dice que le faltan cosas, y entonces el país de donde es ese embajador toma la decisión de quitarlo y poner a otro. Porque el embajador tiene que entender que aún antes de que necesite las cosas, ya su gobierno se las dio. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: no se preocupen por qué van a comer, por qué van a beber, de cómo se van a vestir? No se les ocurra preocuparse por estas cosas, porque su reino ya les dio todo lo que necesitan. Solamente busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto me hace cuestionarme a mí de que si en mi vida hay necesidad, es porque tal vez no estoy reconociendo cuál es mi posición y no estoy viviendo como embajador. Estoy viviendo como alguien que solo espera que alguien haga algo por él, que alguien le ayude, dejando de lado cuál es ese reino que tiene influencia en su vida, que es el reino de Dios. Entonces el embajador recibe absolutamente todo
lo que necesita. Quiero adelantarme un poco porque yo quiero llevarlo a cómo Jesús entendió autoridad. ¿Cómo fue que Jesús entendió este principio de autoridad y cómo nos lo enseña a nosotros? Y eso yo quiero que me acompañe a la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Mateo capítulo 3. Para poder entender Mateo 3, es importante que nosotros entendamos que debemos estar bajo autoridad. El problema de nosotros es que no somos como los peces. Los peces se someten al agua, pero usted nunca ve un pez queriendo salir del agua. Nosotros a veces, no sé, recibimos la oportunidad de predicar, de cantar, de danzar, de ser parte de un grupo y empezamos a recibir cierta dosis de poder o cierta dosis incluso de reconocimiento, y lo primero que queremos hacer es salirnos del agua. Yo lo puedo hacer mejor que Charlie, yo lo puedo hacer mejor que Fran, lo puedo hacer mejor que Mayela, lo puedo hacer mejor que el líder. Mientras no esté bajo autoridad, ninguna cosa que usted haga va a tener efecto, porque las leyes del reino no se violan. Si no estamos bajo autoridad, por más dones, por más talento, y en efecto, puede ser que yo sea mejor que X persona que está en autoridad, pero no soy la autoridad. Y eso es suficiente para yo tener que obedecer a mi autoridad. Nadie ha tenido éxito en el reino desafiando la autoridad. Y entonces nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, la armadura de Dios, ¿verdad? Nos ponemos esa armadura. Porque la armadura es como que si un tráfico salga a la calle a trabajar sin su uniforme puesto. ¿Qué pasa si nosotros vamos saliendo de la iglesia y ahí en el cruce hay un tráfico con su patrulla, con su uniforme bien representado y nos dice que nos detengamos? Yo me detengo, aunque esté en verde la luz, aunque tenga la vía, él es la autoridad en ese momento, porque tiene su uniforme puesto y tiene sus credenciales. Pero si ese mismo tráfico hoy domingo está libre y va y se para ahí a la calle, empieza a parar el tránsito, ahí va a haber un accidente, porque no tiene que le identifiquen autoridad, en mando. Por eso es que la armadura de Dios, ese es uniforme que nosotros nos ponemos y automáticamente entonces estamos en posición correcta, en posición de autoridad, porque el enemigo puede reconocer que ya no soy yo, sino que es Cristo en mí y estoy en autoridad. Entonces, yendo a Mateo capítulo 3, dice Mateo 3:1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3 nos está hablando acerca de el principio del ministerio de Jesús. ¿Okay? En este momento Jesús tiene 30 años. Jesús sabe quién es en este momento. Desde los 12 años le dijo a sus papás: yo sé quién soy, sé que soy Dios, tengo clara mi identidad. Imagínese usted vivir 30 años en un cuerpo obedeciendo a otras personas cuando usted es Dios. Eso es someterse a la autoridad. Jesús llega a los 30 años de edad, hizo los cielos, hizo el universo, hizo la tierra, hizo todo lo que conocemos, estableció todas las leyes del reino, pero está en un cuerpo humano. Y inicia el ministerio a los 30 años, porque en la cultura hebrea, hasta los 30 años usted puede ser un rabino. Un rabino no es un concepto religioso, un rabino es un maestro en excelencia. Es alguien que está
potestad de enseñar. Aristóteles fue un rabino, Sócrates fue un rabino, Platón fue un rabino, porque eran maestros. Que estuvieran enseñando otras cosas es otro tema, pero eran rabinos, estaban en una posición en la que podían enseñar. Dice que el rabino es quien tiene una filosofía la cual algunos consideran digna de seguir. Entonces Jesús cumple 30 años y se somete a autoridad. No podías, es Dios, sabe quién es, tiene el poder, pero respeta la autoridad de los 30 años, porque es una ley. Y entonces Jesús cumple 30 años y está listo. Me voy de casa, estoy listo para el ministerio. Cumple este requisito de los 30 años. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Una vez que se da cuenta de que está listo para el ministerio, tiene la edad correcta, tiene el conocimiento de quién es, sabe de dónde viene y sabe para dónde va. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Y esto a mí me confronta, porque muchas veces nosotros, cuando recibimos algún tipo de reconocimiento, o cuando recibimos algún tipo de poder, o tenemos algún tipo de influencia, no hacemos lo que hizo Jesús. Jesús lo primero que hizo cuando se vio en posición de ministerio fue ir allí y buscar a su autoridad, y fue a buscar a Juan. En este momento Juan es la autoridad de Dios puesta. Juan es quien representa el reino en ese momento. Habían muchos que enseñaban, pero Juan era el único que decía: arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo: esta es mi escuela, esta es mi autoridad. Y entonces lo primero que Jesús hace cuando está listo para el ministerio es ir y tener un encuentro con su autoridad. Es impresionante, es Jesús, es Dios. Pero Dios no va a violar una misma ley que Él puso, porque entonces nuestro Dios tendría sombra de variación. Y la palabra dice que en Él no hay cambios, no hay sombra de variación, Él no cambia. Y entonces Jesús, siendo Dios, va y cumple su misma ley. Va y se reúne con su autoridad. Muchos hoy en día iríamos a donde Walter a imprimir tarjetitas de apóstol, de profeta, de pastor, para ir a repartir y que me inviten a predicar a otros lugares. O muchos cambiaríamos, ¿verdad?, nuestro amor por las almas y torceríamos nuestro amor por los bienes o por otras cosas. Es lo que a veces hacemos cuando recibimos ese reconocimiento, cuando recibimos ese estás listo para el ministerio. Y Jesús no sale corriendo a una imprenta, Jesús no sale corriendo a una radio, a un canal de televisión a decir: soy apóstol, soy profeta, estoy listo. Lo primero que hace es ir y buscar a su autoridad, porque sabe que la autoridad desata poder. Y entonces Juan, dice la palabra, que se encuentra con Jesús. Dice la tradición que el camino de Nazaret hasta donde se encuentra Juan es de 2 semanas, sobre piedras y sobre montes. Jesús sabe lo que es la adversidad. Jesús sale de su ministerio y no lo quería todo fácil. Como el pastor Fran también nos ha enseñado, en el reino a nadie le regalan nada. Jesús es Dios, es Elohim, es el creador de todas las cosas, y camina 2 semanas sobre montes y sobre piedras. No con unas tenis Nike, último diseño, no con unas tenis Adidas, prácticamente descalzo, apenas con unas sandalias que no cubrían la totalidad de sus pies. 2 semanas. Yo salgo a caminar, a pasear a mi perrita casi que todos los días, 15 minutos, y llego a la casa jadeando. Ahora 2 semanas con el calor, peor que el que está haciendo hoy. Pero sabía que tenía que buscar a su autoridad. Y entonces paga un precio. Eso es pagar precio. Y nos encontramos en el verso 13, aquí mismo donde estamos, en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
La palabra justicia significa posición correcta. Jesús lo que está diciendo es: no reclame, no se queje, tiene que ser por ahora, porque Jesús sabe quién es. Por eso Jesús dice: por ahora tiene que ser así, para que estemos en la posición correcta. Y entonces el verso 14 dice, verso 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué interesante cómo la autoridad desató que los cielos se abrieran. Cuando Jesús se sometió a la autoridad, los cielos se abrieron y el reconocimiento de Dios entró en escena. Usted sabe que todo el Antiguo Testamento Dios dijo: yo soy. Pero en el Nuevo Testamento Dios abre el cielo y dice: Él es. Lo cambió todo. Antes en el Antiguo Dios decía a toda la gente, se revelaba como yo soy. Pero ahora, después de que Jesús se somete a la autoridad y entra en la ley correcta, entonces los cielos se abren y Dios dice: ahora Él es. El reino que le confería a Él nos lo confirió a nosotros. Eso es emocionante. Saber que usted y yo no representamos a un partido político, no representamos a una corriente, a una filosofía humana. Usted y yo somos el reino. El cetro de Él se inclinó sobre nuestras vidas y nos dio autoridad. Y esa autoridad nos permite a nosotros estar en la posición correcta para que el cielo se abra sobre nuestras vidas. Por eso es que la autoridad no pasa a ser cuestión de dominio o de exigir o de manipulación. Eso no es autoridad. Autoridad es sumisión, entendiendo que a la autoridad que yo me estoy sujetando le fue conferido el reino. Entonces, para adelantar, porque ya quedan pocos minutos, Jesús se somete a esa autoridad. ¿Quién era Juan? Juan era el hijo de Elizabeth, era primo de Jesús, era 6 meses mayor que él. Pero lo más importante es que Juan era la autoridad oficial de Dios en la tierra, y eso lo vemos en Malaquías capítulo 3. Juan representa a Dios en la tierra. Y Jesús entiende eso. Por eso es que la gente no viene a una personalidad, la gente busca la autoridad de Dios. Por eso es que usted y yo vemos hoy en día muchos ministros que quieren llamar la atención con vestimentas o con algunas cosas o algunos mensajes que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Pablo decía: vamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Y hay mensajes que usted y yo vemos hoy en día y que generalmente son los que más se escuchan en YouTube, los que más se escuchan en diferentes redes. Son aquellos mensajes que no tienen nada que ver con el reino. ¿Sabe por qué? Porque no hablan de autoridad. Entonces Jesús deja su tierra y fue a buscar a su primo Juan. Tienen la misma edad, son muy parecidos probablemente físicamente, pero uno es la autoridad en aquel momento. Pero lo que me llama la atención, y con esto quiero ir cerrando el tema, es que Juan reconoce la autoridad de Jesús. Cuando usted y yo estamos bajo autoridad, quien está en autoridad también reconoce que quien tiene abajo puede llegar a estar en autoridad en algún momento. Y hay un reconocimiento mutuo, no hay una cuestión de quién es más y quién es menos. Ese es nuestro pensamiento, ese es el error que cometemos. Si yo digo yo soy la autoridad de Gerardo, inmediatamente me siento así como estamos, yo arriba y él abajo. Pero realmente la autoridad es someterse. Jesús dijo: mujeres, sométanse, estén juntos, estén en un mismo equipo, como el pastor Charlie enseñaba hace unos días atrás en el culto de matrimonios. Estén juntos, son un mismo equipo, tienen un mismo propósito.
Simplemente tenemos que aplicar una ley de Dios, que tiene que haber una autoridad y otro no. Pero no significa que uno es más que el otro. Y entonces Juan, entendiendo esto, le dice a los discípulos: yo bautizo en agua, pero detrás viene otro que no solamente bautiza en agua, sino que bautiza en fuego y en espíritu. Él es más que yo. Yo ni siquiera soy digno de tocar sus zapatos. Esto lo está diciendo el hombre que está en autoridad por encima de Jesús en ese momento. Y está diciendo: yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. Pero Jesús se somete en autoridad, es bautizado. Y con lo que quiero cerrar es con algo que a mí me conmueve el corazón. Jesús, los discípulos le preguntan entonces, después de que fue levantado en el desierto y sanó gente, hizo milagros, ¿verdad? Y fue su ministerio poderoso. Y llega un determinado momento en el que se acercan los fariseos y le dicen a Jesús: Jesús, y vea lo interesante, la pregunta que le hacen no es quién te dio el poder, es quién te dio el permiso. Esto es importante, porque aquellos fariseos, cuando se acercan a Jesús, no le dicen: Jesús, ¿quién te dio el poder para hacer estas cosas? Sino que lo que le preguntan es: ¿quién te dio el permiso para hacer estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Y yo creo que la mayoría de nosotros pensaríamos: Dios. Y claramente que sí. Pero la respuesta de Jesús es maravillosa. La respuesta de Jesús la vemos en Mateo 3, capítulo 21. Perdón, 3. ¿Qué se me hizo? Vamos a ver, que lo apunté por acá. Por aquí lo tengo. Un segundito. ¿21? ¿21, 23? Perdón, Mateo 21, 23. Sí, Mateo 21, 23. Está caliente hoy, ¿verdad? El día. Mateo 21, 23 dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Mateo 21, 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? La respuesta de Jesús es: Juan. El poder viene de Dios. Sabemos que la autoridad suprema es Dios, pero Jesús sigue reconociendo la ley de autoridad. Jesús, ¿quién te dio el permiso? Juan. Él era la autoridad, y en el momento en el que me bautizó, los cielos se abrieron y la autoridad ahora fue dada a Jesús. Esto es impresionante. Jesús responde: Juan. Y yo voy a decir esto y no quiero que suene a, como decimos popularmente, a brocha, ¿verdad? Pero cuando a nosotros nos preguntan: Marco, ¿quién te ha ayudado a crecer espiritualmente? Obviamente que yo digo Dios, pero ¿cuántos de nosotros decimos mi pastor, mi pastora? Claro, estamos rodeados de redes sociales y tenemos acceso a muchos mensajes, pero hay una realidad que nosotros no podemos obviar, y es que muchos de los que estamos acá tenemos un ministerio, tenemos familia, tenemos bienes, hemos podido lograr muchas cosas porque Dios es misericordioso y su gracia es increíblemente grande, pero estableció hombres y mujeres en autoridad que oran por nosotros, que pagan un precio por nosotros, que cuando usted y yo estamos durmiendo, ellos están gimiendo por nosotros. Hay cosas en mi vida que suceden y yo digo: Dios, yo nunca oré por esto y aquí lo tengo. Alguien oró por eso por mí.
Por eso es que Jesús nos deja esta enseñanza. Jesús, ¿quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio el permiso? Juan. El poder es de Dios. Jesús siempre glorificó al Padre, pero quería hacer entender que cuando usted y yo nos sometemos a nuestra autoridad, el poder es desatado, los milagros ocurren, empiezan a ocurrir cosas que usted y yo ni siquiera nos imaginábamos, porque toda ley de Dios, del reino que usted y yo representamos, que es cumplida, es bendición y es garantía de que estamos sellados por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Cierro con esto rápidamente porque no me dio tiempo de desarrollar todo, pero ahí podemos seguirlo después. Le voy a decir nada más 4 cositas. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí creo que es 5 cositas, 5 beneficios de someterse a la autoridad. Se lo voy a hacer leído para no detenerme mucho en cada uno. Número 1. Jesús, en cuanto se metió en el agua, algo pasó. Lo primero, los cielos se abrieron. Sobre algunas cabezas el cielo está cerrado. Tiene dones, tiene unción, tiene poder, tiene talento, pero los cielos están cerrados. El primer beneficio de estar en autoridad es que los cielos se van a abrir a favor de nosotros. Puede ser que tengamos muchas cosas, pero el cielo está cerrado, no hay nada que hacer. Número 2, beneficio de someterse a la autoridad. Dios lo tiene como su responsabilidad personal. Esto a mí me gusta porque los cielos se abrieron y Dios dijo: este es mi hijo, es mi responsabilidad, es una paternidad responsable. Dios dijo: yo me haré cargo de todas las necesidades que tiene mi hijo. Quiere decir que cuando usted y yo nos sometemos a autoridad, Dios mismo se encarga de ser nuestro Padre responsable, que satisface todas nuestras necesidades. 3, Dios lo promueve. Cuando usted y yo nos sometemos a la autoridad, yo puse que Dios se convierte en nuestro agente de mercadeo. Él es quien nos representa, Él es quien nos abre puertas, Él es quien nos pone en gracia cuando estamos en autoridad. 4, hay una unción que viene sobre usted hasta que no esté bajo la autoridad de alguien. Hay una unción que solo viene cuando yo estoy bajo autoridad. Es exclusiva para cuando yo estoy bajo autoridad. Y no quiero detenerme mucho en esto, pero usted y yo podemos ver muchos ministros y ministras que dejaron su autoridad y por un tiempo, como que por la gracia de Dios, ¿verdad?, se mantuvieron, pero al no volverse a meter en una autoridad, al no estar nuevamente bajo autoridad, se van secando. Y usted dice: tenía unción, tenía talentos, escribió libros, viajó a las naciones, pero no tiene una autoridad sobre él. Y entonces está quebrantando una ley. Número 5 y último, cuando usted y yo nos sometemos bajo autoridad, podemos lidiar con cualquier prueba. ¿Sabe por qué caen muchos pastores y el diablo acaba con ellos? Porque no tienen autoridad. Jesús, inmediatamente después de que los cielos se abrieron, fue llevado al desierto y fue probado. Y con toda autoridad enfrentó al enemigo y venció en esa situación. Entonces, mi mensaje principal para ya concluir es: debemos estar bajo autoridad, amar a nuestra autoridad, caminar bajo autoridad y entender que cuando estamos bajo autoridad estamos representando a un reino y no nos va a faltar nada, porque el reino que representamos es paz, es gozo. El reino que representamos es sanidad. El reino que representamos es milagros. El reino que representamos son señales. Y cuando estoy bajo autoridad, todas estas maravillas empiezan a seguirnos a nosotros. El bien y la misericordia nos siguen. No la pedimos, nos sigue. Antes de que tengamos necesidad, está ahí. Como el embajador que antes de llamar a su país y pedir que le depositen plata, ya la plata está en su cuenta. Porque quien lo envió con todos los recursos necesarios para lo que necesitaba. ¿Le parece si oramos para terminar y darle gracias a Dios por su autoridad en nuestras vidas, por poner autoridad, por poner hombres y mujeres en autoridad sobre nuestras vidas que nos permiten no solo aprender, sino estar alineados a las leyes del reino? Padre, te damos gracias esta mañana, te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor. Solamente tú eres digno, Jesús, de recibir
nuestra exaltación, de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. En un mundo lleno de dioses, en un mundo lleno de ídolos, solamente tú sigues siendo Dios vivo, Dios fuerte, Dios príncipe de paz. Solamente tú sigues siendo ese Dios que ama, ese Dios que perdona, ese Dios que es paciente con la ira. Solamente tú eres el único y sabio Dios. Fuera de ti no hay nada, fuera de ti no hay absolutamente nada que queramos, Señor. Hoy queremos darte gracias porque estableces autoridades sobre nuestras vidas, Señor, porque nos das ese modelo hermoso de cómo Jesús, siendo Elohim, siendo Dios, siendo el creador de todo, aún así se sometió para que se desataran los milagros y se desataran las señales y se desataran las maravillas del reino, Señor. Hoy te damos gracias, Jesús, porque sabemos que tu Santo Espíritu ha inclinado ese cetro, ha sido tu amor, Señor, el que ha depositado sobre nosotros todos los recursos necesarios. Sabemos que tu Santo Espíritu nos acompaña, está con nosotros, está en nosotros noche y día, y eso nos permite estar en autoridad para que en todo lugar donde la planta de nuestros pies se coloque, ahí hay un cielo abierto. Todo lugar donde usted y yo estemos, ahí hay un cielo abierto, porque quien camina bajo la autoridad representa la autoridad, y no hay demonio, no hay potestad, no hay enfermedad, no hay crisis familiar que se pueda resistir a la autoridad impuesta por el Padre. Hoy te damos gracias, Jesús, porque nos elegiste para representar un reino inconmovible. Gracias te damos, Jesús, en esta mañana. Y yo oro para que cada persona que está en este lugar y nos ha acompañado desde sus casas sea llena de esa convicción de que estar bajo la autoridad que Dios ha establecido en esta casa es bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por nuestras autoridades en esta casa, por pastores, por líderes que has colocado en esta casa, Señor. Te damos gracias porque, como dice tu palabra, nos han guiado, nos han, Señor, enseñado, nos han entrenado. Ayúdanos a serles fieles, ayúdanos a ser leales, aun cuando se equivoquen, Señor. Sabemos que tú los has puesto ahí. Gracias, Señor, porque nos diste autoridades en esta casa que nos acercan a ti, Jesús. No que nos ponen trabas y obstáculos, sino que nos acercan a ti, Jesús. Padre, guárdanos esta semana y ayúdanos, Señor, durante todos estos días a poder vernos como embajadores, sin miedo al futuro, con la convicción de que tú ya estás ahí y has preparado todas las cosas para nuestro bien. En el nombre que es sobre todo